Hola a todos, soy el profesor Ignacio Estudillo. Gracias por darme la oportunidad de esta nueva charla. Hablamos un poco de neurodinámica en la columna vertebral, ahora vamos a hablar de neurodinámica en el cuarto superior. Uno de los nervios que más se afecta es el nervio mediano. El nervio mediano, muy conocido y muy recurrente por el síndrome del túnel del carpo. Hay una investigación muy interesante que se llama double crutching, donde unos investigadores se dieron cuenta de que el nervio mediano no solamente se atrapa en el retináculo flexor, en el túnel del carpo, sino que también tenía muchas probabilidades de atraparse en el pronador redondo. Hoy en día se sabe que más que un double crutching hay un multi crutching, se puede atrapar en todo su recorrido. Entonces, ¿qué herramientas semiológicas tenemos para poder evaluar el nervio mediano? Existe un test tan antiguo y tan fiable como el SLAM test que vimos en columna. Está el test ULT1, que es el test más importante neurodinámico para el cuarto superior. ULT1 de sus siglas Upper Limb Neuro Test 1. Que en una traducción muy sencilla se podría traducir como test neural para el cuarto superior. 1. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar una seguidilla de movimientos para poder estresar el nervio y saber en qué zona del recorrido del nervio el nervio está atrapado. Entonces, en la primera etapa, en una evaluación neurodinámica, lo primero que vamos a hacer es provocar al nervio. O sea, tenemos que buscar elongar al nervio. No deslizar, no comprimirlo, sino elongarlo para saber en qué zona está atrapado. Cuando ya sabemos en qué zona está atrapado, tenemos que hacer una segunda etapa, que es diferenciar. ¿Por qué es tan importante diferenciar? Porque podemos tener un dolor de muñeca, un dolor de codo o un dolor de hombro que no son dolores neurales, que pueden ser dolores de otros tegumentos, de otros tejidos. Entonces podemos diferenciar. Normalmente existe una regla para poder diferenciar en un test neurológico, que no se puede diferenciar con una articulación vecina. Se debe diferenciar con una articulación que por lo menos tenga una articulación en medio. O sea, en palabras muy sencillas, si el atrapamiento está en muñeca, yo no puedo diferenciar con codo, debo diferenciar con hombro. Si tengo un atrapamiento en el codo, no puedo diferenciar con hombro, tengo que diferenciar con columna cervical. ¿Sí? Bien. Después de diferenciar, nosotros podemos interpretar este atrapamiento. La interpretación muchas veces no es lo más relevante porque podemos tener hipótesis de por qué el nervio está atrapado. Por darles un ejemplo, si el paciente refiere un dolor en codo, yo puedo interpretar que eso puede estar debido por una hiperactividad del pronador redondo. ¿Sí? Y por último, cuando ya sabemos si la provocación es neural, al diferenciarlo nos damos cuenta que es neural y ya nuestra interpretación tiene una hipótesis, podemos prescribir un ejercicio de neurodinámica que también tiene algunas reglas bien establecidas. La regla más importante en la prescripción de un ejercicio de neurodinámica es que la zona del atrapamiento no se debe mover. Por ejemplo, si tenemos un atrapamiento en codo, en el pronador redondo, nosotros podemos hacer movimientos con muñeca y movimientos con hombro sin mover el codo. Bien, vamos a ver esto de manera práctica. Le agradezco a mi querida alumna que nos va a ayudar como modelo para que podamos ver cómo se realiza el ULT1. Una de las primeras cosas que se hace es la posición de nuestro usuario o de nuestro paciente, que tiene que estar de manera oblicua en la camilla. Bien. Eso es sumamente importante porque tenemos que quedar en una posición cómoda para realizar el test.
Lo primero que se hace es una posición de pistola, una tomada de pistola. ¿Por qué es tan importante la tomada de pistola? Porque necesitamos que este dedo y la mitad de este dedo se provoquen. Recuerden que el nervio mediano inerva estos 3 dedos, el ulnar inerva estos 3 dedos y el radial inerva estos dedos hasta la punta de los dedos. ¿Sí? Bien, entonces lo primero, como pueden ver ahí, es tomada de pistola. Ojo que es una tomada de pistola relajada. Yo no tengo que tensar ninguna otra estructura. La otra parte del comienzo del test es solamente fijar el hombro. Se puede fijar de esta manera o se puede fijar de esta manera. A mí me gusta mucho más fijar de esta manera porque siento y tengo más control para la diferenciación. El primer movimiento lo voy a hacer con la cadera que está más cerca a mi paciente y voy a hacer una abducción de 90 grados. El segundo movimiento es una flexión de codo de 90 grados. El tercer movimiento es una rotación externa. El cuarto movimiento es una extensión de muñeca y dedos. El quinto movimiento es supinación. Y el último movimiento se tiene que hacer con mucho cuidado porque es el que va a provocar el dolor al paciente. Vamos a hacer extensión de codo hasta sentir dónde hay tensión neural y dónde el paciente me refiere dolor. Es muy importante que el paciente no se mueva. Al paciente le vamos a dar alternativas. El paciente me puede decir, me duele muñeca, me duele el codo, me duele el hombro o me duele el cuello. Pero si el paciente se mueve para indicarme dónde está su dolor, el test ya está invalidado. ¿Bien? Volvemos a realizar el test. Tomada de pistola, fijo el hombro. El primer movimiento es abducción de hombro. El segundo movimiento es flexión de codo. El tercer movimiento es rotación externa. El cuarto movimiento, extensión de muñeca y dedos. El quinto movimiento, supinación. Y el último movimiento es extensión de codo, que se hace con mucho cuidado. Cuando el paciente me dice, me duele, yo tengo que pasar al segundo punto. La primera pregunta es, ¿dónde te duele? Digamos que el paciente me dice que le duele el codo. Lo que debo realizar es una diferenciación. Para realizar la diferenciación, como bien les explicaba anteriormente, yo no puedo diferenciar con una articulación vecina. ¿Por qué? Porque existen músculos involucrados que unen cada articulación. Si yo diferencio con muñeca, puedo tener un falso positivo, ya que están los músculos extensosupinadores y flexopronadores que unen la muñeca con el codo. Tampoco puedo diferenciar con hombro, porque hay músculos tan importantes como el tríceps y el bíceps que unen el hombro con el codo. Entonces, algo que me quedaría, la estructura que me quedaría para poder diferenciar sería la inclinación de cabeza. Puedo pedirle a mi paciente que acerque su oreja a mi mano o puedo pedirle al paciente que aleje su oreja de mi mano. Cualquiera de esos dos movimientos, si cambia el dolor que el paciente tiene en el codo, me da positivo a que el dolor que el paciente tiene es neural. Por el contrario, si al mover la cabeza el dolor que el paciente tiene en el codo no cambia su dolor, yo puedo decir que su problema es no neural. Después de realizar esto, vamos a la interpretación. Como les decía, la interpretación no tiene un valor semiológico ni clínico, pero sí nos puede o derribar una hipótesis o establecer una hipótesis. En este caso, la hipótesis que normalmente nosotros manejamos cuando alguien tiene un dolor en el codo es hiperactividad
del pronador redondo. ¿Por qué es la hipótesis más importante? Porque el nervio mediano pasa por el pronador redondo. Tan así que existe una condición que se llama el síndrome del pronador redondo. En algunos casos también se le conoce como falso túnel carpiano. ¿Sí? Entonces nuestra hipótesis es que el atrapamiento del mediano está en el codo, en el pronador redondo. Después de la interpretación, vamos a la prescripción del ejercicio. Que en términos concretos, esta es la parte donde uno hace efectivamente neurodinámica. ¿Cuáles son las reglas para realizar neurodinámica? Muy sencillo. Idealmente, el primer ejercicio que hacemos con el paciente tiene que ser pasivo. Como el codo es donde está el atrapamiento, yo puedo utilizar muñeca, puedo utilizar dedos, o puedo utilizar hombro, o cabeza. Pero lo que no puedo utilizar es codo. ¿Por qué no puedo utilizar codo? Porque es por ese lugar por donde yo quiero que el nervio deslice. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar cabeza y muñeca. Entonces miren acá. Podemos hacerlo de esta forma o podemos hacerlo de esta forma. Lo más importante es que usted esté cómodo, que el paciente esté cómodo y que el ejercicio sea libre de dolor. ¿Sí? Entonces, miren acá, volvemos a lo que hablamos en la primera charla. La neurodinámica se basa en el deslizamiento de los nervios. O sea, yo voy a tener una zona de tensión neural con otra zona que no tiene tensión neural. Después voy a tener una zona con tensión neural proximal y sin tensión distal. O sea, vamos a hacer un juego de deslizamiento de tensiones. Miren acá. Vamos a generar tensión en muñeca, pero vamos a relajar el plexo. Ahí el nervio se estaría moviendo de mayor tensión a menor tensión, o sea, iría de muñeca a la columna cervical. Cambiamos y damos tensión al plexo y quitamos tensión en la muñeca. Y podemos hacer un ejercicio con más ritmo. ¿Sí? ¿Dónde estaría deslizando el nervio? No solamente en el codo, sino también el nervio podría estar deslizando en el hombro también. Si este ejercicio no le agrada al paciente, porque el paciente puede sufrir una cervicalgia, que no puede ser raro si tiene un problema en el cuarto superior, podemos no utilizar la columna cervical y utilizar el hombro y la muñeca, dejando nuevamente el codo inmóvil. Entonces podemos hacer abducción de hombro con flexión de muñeca, abducción de hombro con extensión de muñeca. Y aquí tenemos un ejercicio de deslizamiento, pero sin mover el codo. Los dos ejercicios estarían correctos. Lo importante es que el codo no se mueva. ¿Bien? ¿Cuáles son las cosas importantes en realizar neurodinámica del cuarto superior? Rangos libres de dolor. Es muy importante. A veces el terapeuta está más preocupado de que la técnica esté bien realizada y no en el paciente. Es muy importante que todo el ejercicio sea libre de dolor. Segunda cosa extremadamente importante, dar trabajo neurodinámico activo al paciente. Puede que no sea un ejercicio muy específico como el que hicimos, pero tenemos que darle al paciente algún ejercicio activo. Le podemos decir al paciente que se mueva como los limpiavidrios, limpiaparabrisas. Entonces le vamos a decir que haga esto, que la muñeca imita la cabeza, de manera activa, siempre libre de dolor. O podemos dar ejercicios mucho más sencillos,
como son los ejercicios que emulan a un pescadito. Obviamente no va a ser un gran deslizamiento en el pronador redondo, pero sí vamos a tener un movimiento del nervio mediano. Porque si pueden mirar acá, cuando hay flexión de esta muñeca, hay extensión de la otra muñeca, o sea, deja de tener tensión esta muñeca y hay tensión en la muñeca contralateral. ¿Sí? Y lo último que siempre es importante, que siempre se le olvida a todos los fisioterapeutas y profesionales de la salud, tiene que ser entretenido. Si no es entretenido, la adhesión al tratamiento no va a ser el óptimo. ¿Sí? Otra cosa muy importante, si pueden utilizar la tecnología, también es muy importante. Si pueden grabar al paciente haciendo el ejercicio, es sumamente importante, porque si el paciente hace el ejercicio mal, no es como en un ejercicio físico donde no hay problema. En la neurodinámica, si el paciente hace el ejercicio mal, puede provocar estrés en el nervio. Y no queremos que el paciente tenga estrés en su nervio mediano, porque eso puede provocar de que la adhesión al tratamiento baje y que tenga más dolor. ¿Sí? Muchas gracias. Siempre para mí es un honor que me inviten a los seminarios, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias a Cali, a todos los organizadores, a Educación en Salud. Cualquier pregunta pueden enviarnos un correo electrónico, pueden escribirnos o seguirnos en nuestro Instagram. Nosotros siempre nos demoramos un poquito en contestar, pero contestamos. Los invito siempre a que realicen el diplomado en fisioterapia en ortopedia que se va a dictar en Cali. Ya va a ser la segunda edición del diplomado y estamos muy contentos porque ha sido un éxito. Le damos muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.